Hay un aspecto que es fundamental en la existencia, en la vida de las personas, y es el único aspecto que es capaz de divorciar la conectividad del afecto, la conectividad del aprecio, del amor. Y ese aspecto que es capaz de divorciar el amor es solo uno, solo uno. Hay una sola fuerza capaz de romper el vínculo afectivo entre las personas. Esa fuerza es el miedo. El miedo es una sensación provocada por estados de inseguridad, por estados de desequilibrio, por estados de carencia de algo o por el exceso de algo. Ese exceso y esa carencia es lo que produce el miedo. Existen miedos de distinto tipo. El miedo emocional, que proviene del exceso en la sobreprotección, en el exceso de cuidado, en esa actitud vigilante que no nos permite obrar en libertad porque se nos obliga a ser cuidados por alguien. Esa sobreprotección, me refiero a la sobreprotección, no estoy refiriéndome al acto de proteger a alguien. Proteger a alguien es algo normal, pero sobreprotegerlo es privarlo de libertad. En esa privación de libertad provoca el temor en la persona que lo sufre, y provoca el temor porque esa persona que está sufriendo esa sobreprotección carece de autonomía, carece de responsabilidad y carece de la libertad necesaria para ejercer su labor. Entonces el miedo es provocado en ese caso por una sensación excesiva en la protección. Ahora también puede provenir el miedo de la carencia en la atención, es decir, de enfrentarse a una situación donde la gente es indiferente ante mí. Al ser indiferente es inoperante, al ser inoperante es insensible, y esa insensibilidad ataca, agrede, nos hace sentir temor, miedo. Luego, el miedo provocado por las sensaciones produce ansiedad o produce también angustia, dependiendo de si tenemos camino para liberarnos o si no tenemos esas vías de escape. Existe también un miedo distinto al emocional. Me refiero al miedo intelectual, ese miedo ante el personaje arrogante, centromesa, que lo sabe todo y que como lo sabe todo no va a aprender nada. Eso es muy curioso. El arrogante nos demuestra con su actitud impositiva del conocimiento que en realidad no está seguro de lo que conoce, porque de estar seguro no tiene por qué arrogar. Alguien que está seguro te afirma y tú reconoces eso que te afirma porque es razonable, se ajusta al criterio o te permite convencer de esa realidad que te ofrece. Pero aquel que no está seguro va a imponerla y al imponerla arroga. El arrogar es sinónimo de crear o producir temor en el que escucha. ¿Por qué? Porque no le permites aprender, le estás imponiendo el conocimiento, pero sin justificarlo con las razones apropiadas. Por otro lado está la carencia intelectual, es decir, esa ignorancia, esa cosa del enfrentarte al personaje que no quiere aprender nada porque no tiene interés. Eso produce temor también. Produce temor porque te quedas en una especie de desequilibrio frente a la persona y no sabes cómo va a actuar, si lo va a hacer, si no lo va a hacer, si sabe, no sabe. El conocimiento se basa en el criterio y el criterio insuficiente en la razón produce desajustes. Y los convencimientos o credos que no son razonables o que no son justificables afecta la actitud de la persona que lo escucha. Otro origen del temor o del miedo es el aspecto conductual. El señor que es impositor por testarudez, también, o porque le gusta imponerse por sobre los demás, agrede con esa imposición. Y por el contrario, aquel que carece de responsabilidad conductual, aquel que es inoperante, que es negligente, lógicamente da miedo. Da miedo en su excesiva imprudencia. Por lo tanto, el comportamiento particular
ha de cuidarse para que no se haga lo que se quiere, sino que se haga siempre aquello que se debe. Estas sensaciones de ansiedad y de angustia provocadas por la sobreprotección, por la indiferencia, por la arrogancia, por la ignorancia, por la imposición o por la negligencia, estas sensaciones de ansiedad porque uno quiere salirse de esa situación y escapar, o angustia porque te ves limitado y no puedes salirte de esa situación, se deben controlar. El ser humano es capaz de controlar la ansiedad y la angustia provocadas de las sensaciones de inseguridad, de las sensaciones de negligencia, de las sensaciones de estar oprimido, de las sensaciones de sentirse aislado frente a un indiferente. Esas sensaciones de ansiedad y de angustia debemos de aprender a controlarlas para que no se transformen en miedo. El miedo es la suma de las dos. El miedo es la ansiedad y la angustia juntas. La suma de las dos produce miedo. Y el miedo excesivo, pánico y fobias y todo este tipo de conductas extremas que nos impiden la eficiencia. El único poder capaz de romper la conectividad natural es el miedo. Y tenemos que tener cuidado con él porque el miedo no existe en la naturaleza, existe solamente en la predisposición del prejuicio humano. Pero en la naturaleza no hay nada que tema a nada, está todo conectado. Os quiero dejar con esta reflexión y nos volvemos a ver en el próximo vídeo. Ojalá puedan ser parte de este grupo y pongan también sus opiniones. Estamos abiertos, o yo estoy abierto a que me corrijan, me dirijan, me ayuden a comprender las cosas cada vez mejor. La idea de esto es que mejoremos todos juntos. Muchas gracias.